Un multimillonario visita la tumba de su hijo, solo para encontrar allí a una camarera llorando junto a un niño. Y si, en el aniversario de la muerte de su hijo, un multimillonario afligido descubriera que su hijo tenía un hijo secreto, y ese niño estuviera justo frente a él? La vida de William Harrington era una fortaleza de vidrio y acero, su ático en Manhattan, un trono sobre una ciudad que había conquistado. Su nombre estaba grabado en rascacielos y titulares, símbolo de una riqueza que abría puertas y silenciaba a los incrédulos. Su cabello oscuro, salpicado de canas, sus ojos azules, afilados, sombreados por noches sin dormir. Su imperio abarcaba continentes, pero su corazón era un páramo desolado, vaciado por el costo de su ambición. Michael, su único hijo, murió en un accidente automovilístico cuando era joven. El recuerdo de aquella noche era una herida que jamás sanó, el timbre del teléfono a una hora temprana, el frío estéril del hospital, el instante en que la mano de Michael se volvió inerte en la suya. William había sido un padre distante, siempre priorizando negocios sobre cenas, adquisiciones sobre afecto. Su hija Elizabeth, ya adulta, había cortado todo lazo hacía años. Sus últimas palabras fueron una acusación abrasadora: «Nunca estuviste allí, papá. Ni para nosotros, ni para nada que importara». Ahora, solo en su imperio, William era un rey sin reino, con una corona hueca de riqueza. Cada año, en el aniversario de la muerte de Michael, hacía una peregrinación a Willow Creek, un pequeño pueblo entre las colinas del norte del estado de Nueva York. El cementerio, digno y silencioso, murmuraba historias de vidas amadas y perdidas. La tumba de Michael era sencilla, una lápida de granito con su nombre. William la había elegido, rechazando monumentos grandiosos. Su hijo merecía autenticidad, algo que él no le había dado en vida. Ese año, el ritual se sentía más pesado que nunca. El aire olía a pino y lluvia inminente. El corazón de William latía con fuerza mientras se acercaba a la tumba. Entonces la vio, una mujer, con el cabello oscuro escapando de un moño desordenado, sollozando en medio del viento. Junto a ella, un niño apilaba piedrecillas, sus pequeñas manos firmes pese al frío. La escena violaba el espacio sagrado de William, una intrusión en su altar privado de arrepentimiento. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué derecho tenían a compartir su duelo? William carraspeó. El sonido cortó el susurro del viento. La mujer levantó la cabeza bruscamente, sus ojos rojos y brillantes por el llanto. Era joven, con el rostro pálido y marcado por el cansancio. Su chaqueta gastada y zapatillas desgastadas hablaban de una vida muy alejada del mundo de William. «Lo siento», dijo William, con voz firme pero incómoda. «Esta es la tumba de mi hijo». «¿Quién eres?» La mujer se levantó rápidamente, limpiándose las manos en sus vaqueros desteñidos. «No quise entrometerme», respondió, aún entre lágrimas. «Soy Emma Davis. Este es Lucas». Señaló al niño, que alzó la vista con ojos verdes llenos de curiosidad, para luego volver a sus piedras. La mirada de William oscilaba entre Emma y Lucas. «¿Por qué están aquí?» La rosa en su mano pesaba más, sus espinas atravesando el guante. Emma dudó, sus ojos se dirigieron a la lápida. «Vine a visitar a mi hermano Dylan», dijo en voz baja. «Su tumba está allá». Señaló una lápida a unas pocas filas, apenas visible entre la niebla. «Pero también conocí a Michael. Vengo a veces a recordarlo». El pulso de William se aceleró. «¿Conocías a mi hijo?» Emma asintió, los labios temblorosos. «Éramos amigos, hace mucho tiempo». Lucas alzó la vista, su voz clara. «Mamá, ¿este señor también está triste?» «Mamá». La palabra golpeó a William como un puñetazo. Observó más detenidamente a Lucas, su cabello castaño alborotado, el ceño fruncido con concentración. Había algo dolorosamente familiar en ese rostro, una sombra de los rasgos de Michael que le heló la sangre. «Emma», dijo, con voz más suave, «¿por qué lloras en la tumba de Michael?» Los ojos de Emma se llenaron de nuevas lágrimas. Se arrodilló junto a Lucas y lo abrazó. «¿Por qué?», susurró,
Fue importante para alguien a quien amé. Y porque Lucas es su hijo. El mundo giró. William retrocedió tambaleándose. La rosa cayó de su mano y se posó sobre la escarcha. Su hijo. Las palabras eran imposibles, una grieta en la realidad que había construido. Michael había tenido un hijo. Un hijo del que William nunca supo. Emma asintió, su mirada firme a pesar de las lágrimas. No quería decírtelo así. No estaba segura de si alguna vez lo haría. La mente de William se agitaba, intentando unir las piezas de una vida ausente. Michael siempre fue reservado, introspectivo. ¿Pero esto? ¿Una familia secreta? ¿Quién es la madre?, preguntó, con voz quebrada. La expresión de Emma se endureció. Mi mejor amiga, Sara. Ella y Michael estaban juntos, pero lo mantenían en secreto, especialmente de ti. Sara. El nombre no le decía nada. William había estado tan consumido por su imperio, tan distante de la vida de su hijo, que Michael había construido un mundo sin él. ¿Por qué no me lo dijo? La pregunta fue más para sí mismo que para Emma. Porque nunca estuviste, dijo Emma, en voz baja pero firme. Michael intentó acercarse, pero siempre estabas demasiado ocupado, reuniones, negocios, tu imperio. Después del accidente, intenté contactarte. Llamé a tu oficina varias veces, dejé mensajes con tu asistente. Nunca respondiste. William se estremeció. Recordaba aquellos meses después de la muerte de Michael, la niebla del duelo, la forma en que se había enterrado en el trabajo para escapar. Había ignorado incontables llamadas, desestimado los mensajes de voz como irrelevantes. ¿Había estado uno de ellos firmado por Emma? Sara murió un año después de Michael, continuó Emma, con la voz quebrada. Estaba destrozada, perdida. Lucas era apenas un bebé. Lo acogí y lo crié como mío. No quería que quedara atrapado en tu mundo, dijo, haciendo un gesto vago que abarcaba la riqueza de William, su lejanía, sus fracasos. Lucas tiró de la manga de Emma. Mamá, ¿podemos irnos a casa ya? El pecho de William se contrajo. Los ojos del niño, los ojos de Michael, lo miraban con inocencia. Aquel era su nieto, su sangre. Sin embargo, la revelación se sentía como una traición, un espejo que reflejaba cada error que había cometido como padre. No podía dejarlo así. El rostro de Lucas lo percibía, esos ojos verdes, esa inclinación familiar de la cabeza. Rastreó a Emma y la encontró en el restaurante Willow Creek, un local antiguo con cabinas de vinilo agrietado y olor a café quemado. Emma limpiaba mesas con movimientos cansados pero precisos. Su delantal mostraba manchas de una doble jornada. Necesito saber más, dijo William, de pie junto al mostrador, incómodo. Sobre Michael, sobre Sara, sobre Lucas. Emma suspiró y dejó el trapo a un lado. ¿Por qué ahora, William? Tuviste años para conocer a tu hijo. Sus palabras dolieron, pero William insistió. Porque le fallé, y no quiero fallarle también a Lucas. Emma lo observó con sus ojos color avellana, buscando sinceridad. Finalmente asintió. Encuéntrame después de mi turno. Te contaré lo que pueda. Esa tarde, en el pequeño apartamento de Emma, William se sentó en un sofá hundido, rodeado de juguetes y montones de cuentas sin pagar. El lugar estaba lleno de desorden, pero también de calidez, del caos propio de una vida vivida por alguien más. Lucas jugaba cerca, construyendo un fuerte con cojines, mientras Emma hablaba en voz baja. Michael conoció a Sara en una clase de arte en un colegio comunitario, dijo. La tomaba por gusto, para escapar de la presión de ser tu hijo. Se enamoraron rápidamente. Hablaban de una vida juntos, una casa junto al lago, hijos, un perro. Michael quería contártelo, pero tenía miedo de que lo despreciaras, como hiciste con tantas otras cosas de él. A William se le hizo un nudo en la garganta. Nunca supo que Michael tomaba clases de arte. Nunca preguntó por sus pasiones. ¿Y Sara? Preguntó. Era mi mejor amiga, respondió Emma, con la voz más suave. Era amable,
divertida, valiente. Cuando Michael murió, se rompió por dentro. Estaba embarazada, sola, de duelo. No quería tu dinero ni tu apellido. Solo quería proteger a Lucas. ¿Por qué me lo ocultaron? La voz de William era áspera, casi suplicante. Los ojos de Emma brillaron. Porque eras un fantasma, William. Intenté contactarte después del accidente. Llamé a tu oficina varias veces, dejé mensajes con tu asistente. Nunca respondiste. Pensé que no te importaba. La verdad fue como una cuchilla. William se había estado ahogando en su propio dolor, cerrando el mundo. No había sabido de las llamadas de Emma, pero tampoco había estado disponible. No lo sabía, dijo, débilmente. No quisiste saber, replicó Emma. Pero Lucas es el legado de Michael, y merece más que ser una nota al pie en tu vida. William comenzó a visitar el apartamento de Emma con regularidad. Traía pequeños obsequios para Lucas, un guante de béisbol, un avión a escala, un libro sobre constelaciones. Al principio, Lucas era cauteloso, se escondía tras las piernas de Emma, estudiando a ese extraño con ojos grandes. Pero William fue paciente, se sentaba en el suelo a construir torres con bloques, contaba historias de la infancia de Michael, historias que no había compartido en años. Una tarde, en un parque cercano al apartamento, William le enseñó a Lucas a lanzar una pelota de béisbol. La risa del niño, brillante y sin reservas, era un sonido que William no oía desde que Michael era pequeño. «Eres bastante bueno, chico», dijo William, atrapando un lanzamiento torpe. «¿Como mi papá?», preguntó Lucas, con expresión seria. El corazón de William se encogió. «Sí», respondió en voz baja. «Igual que tu papá». Emma observaba desde una banca, su rostro difícil de leer. Más tarde, mientras caminaban de regreso al apartamento, habló. «Él no es un proyecto, William. No puedes aparecer con regalos y esperar arreglarlo todo». «Lo sé», respondió William. Y lo decía en serio. Estaba aprendiendo a escuchar, a estar presente. Era un proceso lento y doloroso, pero la sonrisa de Lucas lo hacía todo valioso. Cada momento con él era un puente hacia Michael, una oportunidad de recuperar lo perdido. Pero el pasado no había terminado con William. Una noche, Emma le entregó una caja de zapatos llena de cartas y fotos. «Sara guardó esto», dijo. «Michael le escribía cuando estaba en la universidad. Pensé que debías verlas». William abrió la caja con manos temblorosas. Las cartas, escritas con la letra cuidadosa de Michael, estaban llenas de sueños y amor por Sara. «Quiero llevarte a pescar al lago», decía una. «Solo tú, yo y las estrellas». También había fotos, Michael y Sara riendo en una feria, Michael con un pincel en la mano, su rostro iluminado por la alegría. William nunca había visto ese lado de su hijo, y el descubrimiento fue una herida nueva. «Era feliz», dijo William, con la voz quebrada. «Y yo me lo perdí». Los ojos de Emma se suavizaron. «Te quería, William. Solo que no sabía cómo alcanzarte». A medida que William se acercaba más a Lucas, Emma le reveló una conexión más profunda. Su hermano Dylan había estado en el coche con Michael la noche del accidente. Eran mejores amigos, inseparables desde la secundaria. La muerte de Dylan destrozó a Emma, así como la de Michael había destrozado a William. Esa revelación fue como una joya enterrada, dos familias unidas por una tragedia compartida, su dolor entrelazado como raíces bajo la tierra. «Dylan conducía», dijo Emma una noche, su voz apenas un susurro. Estaban sentados en la mesa de su cocina, una bombilla solitaria proyectando sombras en las paredes. Había estado bebiendo, no mucho, pero lo suficiente. La policía dijo que fue un accidente, pero siempre me he culpado. Debería haberlo detenido. William la miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. «No podías haberlo sabido», dijo. Pero sus palabras sonaban vacías. Había pasado años culpándose por la muerte de Michael, por no haber estado ahí, por no conocer el corazón de su hijo.
y ahora veía la misma culpa reflejada en Emma. «Hay más», dijo Emma, con las manos temblorosas. Sara también estaba en el coche. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Se culpó por no haber detenido a Dylan, por no haber salvado a Michael. Cuando nació Lucas, lo vio como una parte de Michael a la que podía aferrarse, pero el dolor la consumió. La mente de William daba vueltas. Sara había estado ahí, había presenciado el accidente que se llevó a su hijo, y cargó con ese dolor sola, criando a Lucas hasta su propia muerte. Las capas de pérdida y secretos eran casi demasiado para soportar. Pero Emma no había terminado. Sacó un pequeño diario encuadernado en cuero de una caja de zapatos. Era de Dylan, dijo. Escribió sobre esa noche. No solo había estado bebiendo, estaba huyendo de algo. El corazón de William palpitó con fuerza. ¿Huyendo de qué? La voz de Emma bajó a un susurro. Había un trato. Algo turbio. Dylan y Michael se metieron en eso, unos tipos que conocieron por un amigo en la universidad. Eran jóvenes, ingenuos, pensaron que era dinero fácil. Esa noche intentaban escapar de alguien que los perseguía. La sangre de William se heló. ¿Quién los perseguía? No lo sé, admitió Emma. El diario de Dylan no lo dice. Pero no fue solo un accidente, William. Había más. La revelación encendió un fuego en William. La muerte de su hijo no era solo una tragedia, era un misterio, una herida con bordes afilados. Contrató a un investigador privado, Frank Malone, un exdetective curtido con fama de desenterrar verdades enterradas. Mientras tanto, seguía construyendo su relación con Lucas, decidido a no dejar que el pasado consumiera el presente. Los hallazgos de Frank llegaron en fragmentos, cada uno una pieza de un rompecabezas roto. El accidente no había sido aleatorio. Michael y Dylan estaban involucrados en un trato con una banda criminal de bajo nivel en Albany, moviendo dinero para una pandilla local. La noche del choque huían de una confrontación, su coche fue obligado a salirse de la carretera por otro vehículo. La policía lo había declarado un accidente, citando el nivel de alcohol de Dylan, pero Frank descubrió pruebas de manipulación, los frenos cortados, pintura de un segundo coche en los restos del vehículo. William quedó atónito. Su hijo, el artista callado que amaba la pesca, se había enredado en algo oscuro. La culpa se profundizó. ¿Había recurrido Michael a esa vida por la ausencia de William? ¿Había necesitado dinero, orientación, algo que William no le había dado? Confrontó a Emma con los hallazgos, con la voz temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste? No conocía los detalles, respondió Emma, con los ojos muy abiertos. El diario de Dylan apenas lo insinuaba. Pensé que era solo un error estúpido, no esto. La determinación de William se endureció. Voy a averiguar quién hizo esto, dijo. Por Michael. Por Dylan. Por Sara. William volcó todos sus recursos en la investigación, usando su riqueza y sus contactos. Frank rastreó a la pandilla hasta un hombre llamado Victor Crane, un jugador de nivel medio en el bajo mundo de Albany, que se había reinventado como empresario legítimo con una cadena de concesionarios de autos. Su pasado era turbio, pero su presente estaba cuidadosamente pulido. William organizó una reunión, haciéndose pasar por un inversionista para acercarse. La reunión fue tensa, en la elegante oficina de Crane con vista al horizonte de Albany. Crane era encantador, su sonrisa ensayada, pero sus ojos eran fríos, como un depredador midiendo a su presa. Me halaga su interés, señor Harrington, dijo, recostándose en su silla. Pero, ¿por qué tanta curiosidad de repente en mi negocio? William mantuvo la compostura, su voz suave. Soy meticuloso. Me gusta saber con quién trato. La sonrisa de Crane no se desvaneció, pero William percibió inquietud. En las semanas siguientes, Frank descubrió más. Registros telefónicos que vinculaban a Crane con un teléfono desechable usado la noche del accidente, un testigo que vio un SUV negro siguiendo el coche de Michael. Las piezas comenzaban a encajar, pero William necesitaba pruebas. Mientras tanto,
su vínculo con Lucas se hacía más fuerte. Pasaban los fines de semana en la casa del lago, un lugar que William compró porque Michael había soñado con tenerlo. Lucas aprendió a pescar, sus pequeñas manos sujetando la caña con determinación. Una tarde, mientras estaban sentados junto al agua, Lucas lo miró. ¿Eres mi abuelo?, preguntó. La garganta de William se cerró. Sí, pequeño, dijo con suavidad. Lo soy. Ese momento fue un salvavidas, sacando a William de la oscuridad de su búsqueda. Pero el pasado no había terminado con él. Frank llamó una noche, su voz urgente. Crane está poniéndose nervioso. Sabe que alguien está escarbando. Debes tener cuidado. La búsqueda de justicia de William tomó un giro peligroso. Una noche, al salir de su oficina en Manhattan, un SUV negro lo siguió por las calles de la ciudad. Su conductor, Marcus, un exmarine de mirada serena pero alerta, fue el primero en notarlo. «Nos están siguiendo», dijo, mirando por el retrovisor. El corazón de William se aceleró. ¿Puedes perderlos? Marcus zigzagueó entre el tráfico con manos firmes al volante, pero el SUV se mantuvo cerca, sus faros como ojos en la oscuridad. Finalmente, entraron en un estacionamiento lleno, donde las habilidades de Marcus lograron despistar al perseguidor. La mente de William giraba. ¿Estaba Crane detrás de esto o alguien más vinculado al accidente? El siguiente descubrimiento de Frank fue una bomba. La pandilla para la que trabajaban Michael y Dylan era solo una fachada de un sindicato mayor, con lazos a un funcionario corrupto del gobierno de Albany. El funcionario, el vicealcalde Robert Langston, había estado recibiendo sobornos y protegía las operaciones del sindicato. Frank encontró pruebas de que Langston había ordenado eliminar a Michael y Dylan para no dejar cabos sueltos. William quedó estremecido. La conspiración era más profunda de lo que imaginaba, implicando a figuras poderosas que habían eludido la justicia durante años. Se reunió con Frank en una casa segura, un apartamento discreto en las afueras de la ciudad. «Esto es más grande que Crane», dijo Frank, deslizando un archivo por la mesa. «Langston tiene conexiones en todas partes, policías, jueces, incluso en tu propia empresa». La sangre de William se heló. ¿Su empresa? Pensó en su junta directiva, en sus asesores de confianza. ¿Podría alguien cercano a él estar involucrado? Recordó las cartas de Michael, una mención pasajera a un amigo de la familia que lo había presentado al trato. ¿Podría ser alguien que William conocía? Sus sospechas lo llevaron hasta su director financiero de toda la vida, Edward Pierce, un hombre en quien había confiado durante décadas. Edward había estado muy cercano a Michael, guiándolo durante los veranos universitarios. ¿Podría haber sido él ese amigo de la familia? William contrató a Frank para investigar a fondo, y los hallazgos fueron devastadores. Edward tenía vínculos con Langston, canalizando dinero a través de empresas fantasma para financiar las operaciones del sindicato. Había utilizado a Michael como un peón, explotando su necesidad de independencia de la sombra de su padre. William confrontó a Edward en su oficina, con el horizonte de la ciudad como telón de fondo. ¿Tú hiciste que mataran a mi hijo?, preguntó, con la voz temblando de rabia. El rostro de Edward palideció, su fachada pulida se agrietó. William, no entiendes. Dime la verdad. William golpeó el escritorio con el puño, el sonido retumbó como un disparo. Edward se desplomó, confesando que fue él quien presentó el trato a Michael, pensando que era inofensivo. No sabía que irían tras él, dijo, con la voz quebrada. Te juro que intenté protegerlo. El corazón de William se rompió. La traición era una herida tan profunda como la muerte de Michael. Entregó a Edward a las autoridades. Su confianza en la vida que conocía se desmoronaba. Pero la confrontación no fue el final. Frank descubrió un libro de contabilidad oculto en la oficina de Edward, detallando pagos a Langston y Crane. La pieza final era una nota escrita por Edward: «Mantén al chico Harrington en silencio». Mientras William lidiaba con la traición de Edward, surgió una nueva amenaza. Una noche, al regresar a la casa del lago,
encontró una nota deslizada bajo la puerta. «Deja de escarbar o el chico pagará». Las palabras, escritas con tinta negra, eran un escalofriante recordatorio de que Lucas estaba en peligro. La sangre de William se heló. El sindicato aún no había terminado con él. Llamó a Frank de inmediato, con la voz tensa. «Están amenazando a Lucas. Tenemos que terminar con esto». Frank estuvo de acuerdo, pero su tono era sombrío. «Langston tiene largo alcance, incluso desde la cárcel. Tenemos que encontrar a su ejecutor, el que está eliminando cabos sueltos». William trasladó a Emma y a Lucas a una casa segura, una cabaña apartada en los Adirondacks, protegida por Marcus y un equipo de seguridad privada. Emma estaba reacia, sus ojos centelleaban con desafío. «He mantenido a Lucas a salvo todos estos años», dijo. «No necesito tu protección. Ahora eres familia», dijo William con firmeza. «No voy a perderte a ti también». Sus propias palabras lo sorprendieron, pero Emma asintió, su expresión se suavizó. Se instalaron en la cabaña, la tensión era palpable mientras William y Frank trabajaban para descubrir la identidad del ejecutor. La investigación de Frank llevó hasta un hombre llamado Marcus Kahn, un exmercenario convertido en ejecutor del sindicato. Kahn era como un fantasma, operando en las sombras. Pero Frank lo rastreó mediante una serie de correos cifrados vinculados a la red de Langston. La pista final vino de una fuente inesperada, Rachel, la hermana de Sarah, quien contactó a Emma al ver las noticias del arresto de Langston. Rachel reveló que Sarah había escondido una memoria flash con pruebas de las operaciones del sindicato. «Estaba asustada», dijo Rachel por teléfono, con voz temblorosa. «Me dijo que si algo le pasaba, debía entregarla a alguien en quien confiara. No sabía qué hacer, hasta ahora». Emma recuperó la memoria de la casa de Rachel en Syracuse, con las manos temblando al entregársela a William. La unidad contenía registros financieros, grabaciones de audio y un vídeo, imágenes borrosas de Kahn reuniéndose con Langston para discutir el asesinato de Michael y Dylan. La evidencia era irrefutable. Un regalo final de Sarah, para hacer justicia por el amor que perdió. William y Frank entregaron la memoria al FBI, que lanzó una cacería contra Kahn. Pero Kahn iba un paso adelante. Rastreó a William hasta la casa segura. Una noche tormentosa, mientras el trueno sacudía la cabaña, Kahn irrumpió. Su silueta era una sombra amenazante en el umbral. William se interpuso entre Kahn y Lucas, con el corazón acelerado. «No vas a tocarlo», dijo con voz firme, a pesar del miedo. Kahn se burló, su arma brillando con la luz de los relámpagos. «Debiste haber dejado de escarbar, Harrington». Antes de que Kahn pudiera actuar, Marcus, el conductor de William, lo embistió. Los dos hombres cayeron al suelo, en medio de una lucha. El arma salió disparada por la habitación. Emma protegió a Lucas mientras William se unía a la pelea, sus puños impulsados por años de rabia contenida. Juntos sometieron a Kahn, atándole las manos hasta que llevó el FBI. Se cumplió un aniversario más de la muerte de Michael, un hito cargado de cierre. Kahn, Langston y Crane fueron condenados, y el sindicato desmantelado. La noticia dominó los titulares, exponiendo una red de corrupción que sacudió a Albany hasta lo más profundo. El testimonio de Edward selló su destino, su confesión pública reveló toda su culpa. William, Emma, Lucas y Elizabeth visitaron el cementerio juntos. El aire estaba fresco, con la promesa de la primavera. El cielo, de un azul brillante, contrastaba con la tormenta del día en que se conocieron. Lucas sostenía un ramo de flores silvestres, sus pequeñas manos firmes. Emma colocó una mano en el brazo de William, su contacto era una fuerza silenciosa. Elizabeth estaba a su lado, su presencia era un testimonio de la frágil reconciliación. «Ojalá lo hubiera conocido mejor», dijo William, con la voz espesa. «Ojalá hubiera sido el padre que merecía». Los ojos de Emma se suavizaron. «Estaría orgulloso de ti ahora», dijo. «Por Lucas. Por Elizabeth. Por intentarlo».
Lucas dio un paso al frente y colocó las flores silvestres sobre la tumba de Michael. Hice esto para papá, dijo, sacando una pequeña pintura de su mochila. Era una imagen infantil de un lago bajo un cielo estrellado. Le gustaban las estrellas, ¿verdad? William se arrodilló y atrajo a Lucas hacia sí. Las amaba, dijo con la voz entrecortada. Igual que te amaba a ti. Elizabeth puso una mano sobre el hombro de William. Su toque era un perdón silencioso. Se quedaron allí, juntos. Una familia forjada en la pérdida y redimida por el amor, unida por el recuerdo de un hijo, un hermano, un padre. Con el sindicato desmantelado, William volvió la mirada hacia su interior, decidido a reconstruir lo que había perdido. Creó la Fundación Michael Harrington, que financiaba programas de arte y becas para niños desfavorecidos, como homenaje a la pasión de su hijo. Se entregó por completo al papel de abuelo para Lucas. Asistía a las obras escolares, le enseñaba a lanzar una curva, le leía cuentos bajo una fortaleza de mantas. Cada momento era un paso hacia la redención, una forma de reescribir su legado. Su relación con Elizabeth tardó más en sanar. Se reunían una vez al mes, con conversaciones sinceras y cautelosas. Te fallé, le dijo William una noche, con la voz rota, mientras estaban sentados en una cafetería tranquila. Pero estoy aquí ahora, si me dejas estar. Los ojos de Elizabeth brillaban cuando extendió la mano hacia la suya. No es fácil, dijo. Pero quiero intentarlo. William comenzó terapia, enfrentándose a la culpa que lo había definido durante tanto tiempo. Vendió parte de su imperio, reduciendo su escala para enfocarse en la familia. La casa del lago se convirtió en un refugio lleno de risas y recuerdos. Emma se convirtió en una compañera en esta nueva etapa. Su propio duelo se fue suavizando al ver a Lucas florecer. Ella y William estrecharon lazos, unidos por una pérdida compartida que no era ni romántica ni familiar, sino algo más profundo, un compromiso mutuo con el futuro de Lucas. En el cumpleaños de Lucas, William organizó una fiesta en la casa del lago. El césped se llenó de niños cuyas risas se mezclaban con el murmullo del agua. Lucas corría por la hierba con un bate de béisbol al hombro. Su sonrisa era un reflejo de la de Michael. Elizabeth estaba allí. Ya no era una presencia incierta, sino firme. Un puente reconstruido. Ella y William habían empezado una tradición de cenas dominicales, cada una un paso más hacia la sanación. Emma estaba junto a William, observando cómo Lucas perseguía una luciérnaga mientras caía el atardecer. Estás haciendo más que bien, William, dijo ella con calidez. Estás construyendo algo real. Él sonrió, con los ojos puestos en Lucas. Lo intento. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, William llevó a Lucas a pescar. Se sentaron en el muelle, el agua reflejando el firmamento. Lucas se recostó contra él, su pequeño cuerpo cálido. ¿Crees que papá está allá arriba mirándonos?, preguntó. William miró las estrellas, viendo el rostro de Michael en cada una. Sé que sí, respondió, con voz firme. Y está orgulloso de ti, igual que yo. Un año después, en el aniversario de la muerte de Michael, William, Emma, Lucas y Elizabeth regresaron al cementerio. El aire estaba cálido, con la promesa del verano. Las lápidas brillaban suavemente bajo la luz de la mañana. Lucas, ahora un poco mayor, sostenía una nueva pintura, una escena vibrante de la casa del lago, con las ventanas resplandecientes bajo un cielo estrellado. Para papá, dijo, colocándola junto a las flores silvestres. William se arrodilló y abrazó a Lucas. Le encantaría, dijo, con la voz densa. Igual que te ama a ti. Elizabeth puso una mano sobre el hombro de William. Su toque fue una afirmación silenciosa. Emma estaba junto a ellos, los ojos brillantes pero firmes. Eran una familia forjada en el crisol del dolor, unida por el amor y la redención. Al regresar al coche, Lucas corrió delante, su risa resonando entre las lápidas. William sintió como el peso de su pasado se aligeraba, reemplazado por la ligereza de lo posible. No estaba borrando sus errores,
pero estaba construyendo un futuro. El recuerdo de Michael vivía en las pinturas de Lucas, en las sonrisas cautelosas de Elizabeth, en el amor que William estaba aprendiendo a dar. Esa noche, en el muelle de la casa del lago, William se detuvo bajo el cielo estrellado, el agua reflejando las luces del firmamento. Cerró los ojos, sintiendo la presencia de Michael en la brisa, en el leve movimiento del lago. «Lo siento», susurró. «Pero estoy aquí ahora». Las estrellas brillaron con más intensidad, como si Michael respondiera con una bendición silenciosa a la familia que había dejado atrás, ahora completa en su amor compartido. William no era perfecto, pero estaba presente. Y para Michael, para Lucas, para Elizabeth, para Emma, eso era suficiente.